estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. así eres tú. Buenos días. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que todas las iglesias nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Dios, para darle la gloria y la alabanza a Él. Aunque todos los templos en este día estén vacíos por acatar la orden que se nos ha dado, sé que en todo Guatemala hay un altar, un templo, en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Porque yo sé que más que nunca lo están buscando, y de todo su corazón, y de toda su alma, y de toda su mente, sé que Guatemala se está volviendo a Dios. Hoy quiero compartir un tema que vamos a tratarlo a través del libro de Jonás, y lo he llamado el arrepentimiento en el libro de Jonás. Casi siempre que nosotros hablamos de este profeta, hablamos acerca de su desobediencia, hablamos acerca de su rebeldía, o también hablamos de que a Jonás se lo tragó una ballena. Así nos han enseñado desde la escuelita dominical. La verdad es que la Biblia dice que fue un pez muy grande el que se lo tragó, que Dios lo había preparado. Ahora, voy a tratar el tema del arrepentimiento, no solamente en Jonás, sino que en la ciudad de Nínive, donde Dios lo había enviado a predicar un mensaje sumamente importante y especial, ya que era un mensaje de juicio y de destrucción. Jonás, nos cuenta la historia, era natural de Gad Efer, a unos 5 kilómetros de Galilea, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo vivió y comenzó a proyectar su ministerio. El libro de Jonás nos presenta a Cristo como nuestra resurrección. Y hay un versículo que nos habla de este tema, y es Mateo 12:40. Dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Aunque nos parezca algo inverosímil, algo completamente como de ciencia ficción, la Biblia nos da la seguridad y la certeza de que un pez muy grande sí se tragó a Jonás. Porque nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios y que Él tiene toda autoridad, Él mismo lo confirmó en estos versículos, poniendo como ejemplo lo que Jonás había vivido y había acontecido en su vida. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este pez, así como Jesús estaría 3 días y 3 noches después de su muerte hasta el tiempo de su resurrección en el corazón de la tierra. Vamos a ir adelantando el tema y vamos a ver cómo Dios envía a Jonás a esta misión. En el capítulo 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital de Asiria,
Y los asirios era un pueblo conocido por su extrema violencia y crueldad. Dentro de ella había todo tipo de maldad, todo tipo de cosas que iban en contra de la moral, de la vida espiritual de las personas. Ahí había adulterio, hechicería, fornicaciones, robos, asesinatos, había de todo en la ciudad. Y por lo general era un pueblo violento, porque en la guerra ellos, cuando conquistaban una ciudad, estaban dispuestos a ir hasta el extremo completamente, arrasaban con los lugares, inclusive cortando hasta los árboles del bosque o árboles cercanos que habían en ese lugar. Luego a los soldados se les recompensaba. Por cada cabeza que ellos traían, se les daba una recompensa económica. Por lo tanto, una vez pasada la conquista, ellos mataban, esclavizaban o decapitaban a todo aquel que podían, porque iban a recibir una jugosa recompensa. Entonces, eran conocidos por una extrema crueldad. Además de esto, en el año 721 a.C., ellos marcharon hacia las 12 tribus de Israel y las conquistaron, llevándolas cautivas a su territorio y deshaciendo el reino del norte, que era del tiempo de que se había dividido con el reino del sur, que era el reino de Judá. Ellos fueron llevados cautivos y había en el sentimiento de todo israelita o de todo judío un sentimiento de odio y de rechazo hacia el pueblo de Asiria. Ahora, dice el Señor cuando envía a Jonás que la maldad de este pueblo había subido al límite delante de él. Ahora, ¿qué significa la frase ha subido su maldad delante de mí? Es una expresión para señalar que el pecado de una persona o de una ciudad ha llegado hasta el colmo, ha llegado hasta el límite delante de la presencia de Dios. Hay varias partes en la Escritura donde se nos habla de este tipo de acontecimiento. Cuando en Génesis 6 Dios vio al hombre, dice que vio la maldad que había crecido de tal manera que él decidió destruir en ese tiempo a toda vida que había en ese lugar. Entonces vemos de que la maldad había subido hasta el límite y Dios había decidido hacer juicio contra la ciudad de Nínive, contra Asiria. En el capítulo 1, versículo 3 de Jonás dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense, Dios le está diciendo a Jonás: ve a Nínive, que queda al este, y Jonás parte hacia el oeste, a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué Jonás actuó de esta manera? ¿Por qué? Dios le pidiera que fuera una misión a Nínive y él se va para Tarsis, buscando alejarse lo más que podía de la presencia del Señor. Jonás actuó así, de esta manera, y hay varias explicaciones, y voy a dar unas cuantas yo nada más. Entonces la primera es que Jonás deseaba en su corazón que viniera juicio contra Nínive. Ellos se habían hecho mucho mal al pueblo de Dios y Jonás quería que Dios le juzgara. Número 2,
Jonás conocía a Dios. Sabía que si le llevaba este mensaje, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y Jonás no quería que ellos se arrepintieran, sino que quería que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Ahora, Jonás se levantó para huir entonces lejos de la presencia del Señor a Tarsis. ¿Por qué a Tarsis? Es una pregunta bien interesante. Pudiera haber ido a otro lugar, pero él quería irse lo más lejos. Y Tarsis en aquel entonces estaba ubicada en España, en el estrecho de Gibraltar, donde se ubicaban las columnas de Hércules. Y ese lugar antiguamente se consideraba el lugar más lejos y remoto de la tierra. Ven la intención de Jonás. Jonás quería irse a donde Dios no lo encontrara. Ahora, el profeta había perdido su visión, había perdido hasta la coordinación. Se había olvidado del profeta Isaías, de David y de todos aquellos que habían hablado de Dios, donde el Señor de una manera prodigiosa les muestra que Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y Jeremías 23:24 dice lo siguiente: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El profeta había olvidado esto. ¿En dónde se podía esconder? En ningún lado. Era imposible. No podemos huir de la presencia de Dios. Entonces Jonás hace un plan para huir de la presencia del Señor, pero Dios tenía otro plan para él. Jonás no sabía lo que Dios también estaba pensando para la vida de él. El nombre Tarsis puede derivarse de una palabra que se refiere a fundir o a refinar. Dios iba a refinar a Jonás en todo este proceso. Yo me pongo a pensar en la vida de cada uno de nosotros. Hay tiempos en la vida que nos desviamos, caminamos hacia otro lugar. Y en vez de oír la voz de Dios y obedecerla, decidimos alejarnos de la presencia del Señor. Pero aún en la misericordia de Él, Él tiene un plan. Él tiene un plan para regresarnos a casa, como el plan del hijo pródigo. Cuando regresó a su casa, regresó totalmente cambiado. Dios iba a cambiar a Jonás y Dios quiere cambiarnos, a cada uno de nosotros. Quiere cambiarte a ti. Quiere cambiarte a ti, quiere cambiarnos a todos, a mí, a todos. Pero Dios nos tiene que pasar por un proceso y es sumamente importante entenderlo. Entonces, Tarsis era lugar para fundir o para refinar. Él iba a ser fundido como la plata para sacar la escoria, para sacar las impurezas que habían dentro de él. Entonces, podemos ver este proceso que va en una acción descendente. Cuando nos alejamos de la presencia del Señor, todo paso que damos a continuación va a ser hacia abajo, en una forma descendente. Lo primero que hizo fue, estando en su ciudad natal, cerca de Galilea, desciende a Jope. Jope era una ciudad en el límite de las ciudades de Israel y las ciudades paganas, donde se adoraban otro tipo de dioses y donde se tenía el temor a Dios. Él comienza a descender y se encuentra en la frontera, en Jope, donde podía todavía regresar o podía seguir hacia adelante. Como él, su visión
Su determinación era huir, continuó. Y el siguiente paso que hace es comprar un pasaje, comprar el valor de lo que le costaba a irse en el barco. Y una vez que subió a bordo, él fue directamente y descendió a la parte del fondo del barco. Siguió descendiendo. No paró y descendió al fondo del barco. Y ahí, en un estado depresivo, se echó a dormir. Como quien dice, ya me fui, ya me escondí y aquí nadie me va a encontrar. El tercer paso entonces es que vino Dios y tenía preparada una tormenta. Vino la tormenta de la nada. Estaba claro como los días hoy de verano y de repente surge una tempestad tan grande que las olas eran de tal tamaño que los mismos marineros pensaban que el barco se iba a partir. Oraron a sus dioses, clamaron a sus dioses, pero no tuvieron respuesta. Y entonces a cada uno le fueron preguntando por si acaso venía la tempestad por alguno que había hecho algo. Y no encontraron a Jonás y lo fueron a traer y lo despertaron. Le dijeron, levántate, dormilón. ¿Qué estás haciendo? Clama a tu Dios, porque si no vamos a perecer en esta tempestad. Jonás sale y le preguntan qué oficio tenía. Y él dice, soy profeta. ¿Qué hiciste? Le dijeron. Pues voy huyendo de mi Dios. Ellos tuvieron más temor cuando le dijo eso, que huía del Dios que había hecho el cielo, la tierra y el mar. Tuvieron temor y echaron suerte para ver quién verdaderamente era el culpable, y la suerte cayó sobre Jonás. Le preguntaron entonces qué hacer para que la tormenta se calmara, para que su Dios aplacara la ira. Y dice él, échenme al mar y esto se va a terminar. Los marineros no quisieron hacerlo, sino que lo dejaron y tiraron toda la carga que llevaban. Se deshicieron de todo el peso adicional, pero la tormenta no cedía para ningún lado. Entonces dijeron, mira pues Jonás, no vamos a tener otra que echarte al mar. Y entre todos lo tiraron al mar. Es increíble, tocando el agua, Jonás, y la tormenta terminándose. Fue como cuando el arca pasó el río Jordán. Pusieron los pies los sacerdotes en el agua y el agua se detuvo. Y cuando levantaron los pies, el agua continuó para que pasara todo el pueblo de Israel. Así pasó acá. Solo tocó el agua a Jonás y la tormenta se deshizo. Y vinieron entonces los hombres con gran temor, hicieron sacrificio al Dios de Israel al ver lo que había acontecido. Y Jonás descendió, siguió descendiendo en el mar. Pero cuando cayó y comenzaba a descender más, Dios había preparado un pez grande. Dice la Biblia, un gran pez. No sabemos qué era ese pez. La verdad es que parece increíble porque haciendo un conteo de todos los peces que hay en el mar, el más grande es la ballena. Y no cabe a través de la garganta, de la boca sí, pero a través de la garganta no cabe porque ellos solo comen plancton y otro tipo de sardinas pequeñas. Pero algo grande no lo pueden tragar. Entonces no pudo haber sido una ballena. Pero era un pez muy grande, dice la palabra de Dios, y se tragó a Jonás y descendió al fondo del estómago del pez. Pero no quedó ahí, siguió descendiendo porque el pez se fue a las profundidades. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Señal de lo que Cristo iba a hacer en su muerte y su resurrección. Ahora, cualquiera con cordura o entendimiento no tiene que pensarlo tanto qué le pasó a Jonás. Jonás, al entrar en el vientre del pez, no había aire, no había comida. Los jugos de aquel animal gástrico le han de haber caído encima, se enredó en todo lo que había comido el pez. Y según, ¿verdad?, lo que dice Jesús, que fue señal de los 3 días de su muerte, Jonás pues se murió ahí.
Pero hay algo interesante, que cuando nosotros clamamos a Dios y Dios tiene un propósito para nuestras vidas, no importa dónde estemos, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que nos suceda. Si hay un corazón verdaderamente arrepentido, Dios te sacará de ahí. Dios te levantará de ahí. Dios lo hará. Tienes que tener esa gran seguridad. En Jonás capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Imagínense, desde ahí estaba orando, desde el vientre del pez. Y dijo, versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Eso es lo más lindo. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Por qué dice desde el seno del Seol? Porque ahí había descendido. El último lugar donde desciende el ser humano es el Seol. Es el Seol. Y es importante entender esto. Porque dice, él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Dios nos va a oír. No importa en el lugar donde lleguemos o estemos. En Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Cuando Jonás dijo, pagaré lo que prometí, ¿qué había prometido Jonás? Ir a Nínive y predicar el mensaje que Dios le había mandado a dar. Pero él, por su corazón que estaba dañado por el odio, se fue en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora que él ve la situación en la cual se encuentra, clama a Dios y dice, él oyó mi voz desde el seno del Seol. Mi voz oíste. Ahora pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Y el versículo 2:10 de Jonás dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Interesante. Jonás 2:10. Lo puede buscar en su Biblia. Después dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando Dios quiere hacer algo, Él puede usar no solo a los animales, sino que también puede usar hasta las piedras. ¿Recuerdan cuando otro profeta se había puesto rebelde con Dios y Dios le había dicho que no fuera a una misión que otro rey le había pedido? Una mula se le opuso en el camino y no fue, sino que le estorbó para que él cumpliera con la voluntad de Dios. Dios usó un gallo para decirle a Pedro que él iba a negarlo. Y ahora está usando un pez para que entienda Jonás que los propósitos de Dios se cumplen. Jonás obedece y va a Nínive a anunciar el mensaje que Dios le había dado. En el capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive, la capital de Asiria, estaba a 800 kilómetros en dirección este. Y llegar allá le podía haber costado más o menos en tiempo como un mes llegar a donde él iba.
Y en el versículo 3:3 de Jonás, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminó un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el versículo 5 dice, 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego el versículo 7 nos dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El rey entonces mandó a todos, a todo el pueblo, grandes y pequeños, mujeres y niños y animales, 3 días, mis hermanos, 3 días en los cuales no iban a comer ni a beber agua. También les dijo que se sentaran sobre ceniza y que se vistieran también de cilicio. El cilicio y las cenizas, acompañadas de oración y ayuno y de un corazón contrito ante el Señor, llegaron a ser símbolo del arrepentimiento más sincero y humilde que el hombre pudiera tener. El rey entonces tiene una esperanza y dice en Jonás 3:9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Luego de que ellos se vistieron de cilicio, se sentaron en ceniza y ayunaron y clamaron a Dios por 3 días, esperaron solamente ahora en la mano del Señor. El rey dijo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Entonces vemos que los hombres de Nínive oyeron la voz de Dios y lo buscaron en arrepentimiento. Ahora, ¿qué hizo que los hombres de Nínive se arrepintieran tan pronto a una simple predicación de Jonás? Bueno, en Lucas 11:30 dice lo siguiente, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. Jonás fue señal para el pueblo de Nínive. ¿Por qué? ¿Qué es una señal? Es algo que vemos en alguien que le ha pasado algo. Es algo que sucede en el ambiente cuando algo se presenta. Una señal en los cielos y en la tierra. Es algo visible, algo que ha sucedido. ¿Y qué le había sucedido a Jonás? Yo creo, en alguna manera, que cuando Jonás fue tirado al mar y el pez se lo tragó, los marineros, al regresar a la playa, por más enseres y todo lo que tenían que llevar de nuevo, carga, contaron la historia de este hombre que se lo había tragado, un pez grande. Pero también cuando el pez vomitó a Jonás en tierra, hubieron testigos de lo que había pasado. En aquel tiempo las noticias volaban, corrían de un lugar a otro. Y es posible que se contara la historia de un hombre que se lo había tragado un pez y que lo había vomitado a tierra.
y que esta historia haya llegado a los oídos de los ninivitas. Otra es también que Jonás se los haya contado y corroborado la historia. De tal manera que estos hombres tuvieron temor de Dios. Si este hombre le pasó esto y ahora nos dice que Dios va a traer juicio, probablemente va a pasar y va a traer juicio sobre esta ciudad. Total es de que ellos, todos, desde el rey hasta el más pequeño, se convirtieron en arrepentimiento a Dios. Ahora, conociendo, como decía Jonás, lo que hace Dios, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Y un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Por lo tanto, podemos ver que este pueblo se volvió de todo corazón al Creador y Dios escuchó. ¿Por qué? En el capítulo 3, versículo 10 de Jonás, da la siguiente declaración. Dice, y vio Dios lo que hicieron. Qué tremendo, mis hermanos. Vio Dios lo que hicieron, que se vistieron de cilicio, sentaron en ceniza, oraron y ayunaron durante 3 días, sin comer ni beber agua. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos entonces que cuando una nación se vuelve a Dios, cuando un rey, en el caso de nosotros un presidente, se vuelve a Dios, cuando un líder nacional proclama ayuno y oración como lo proclamó nuestro señor presidente de la República, y en otras declaraciones da gloria a Dios, diciendo también que solo Dios nos puede liberar de todo el acontecimiento de este COVID-19 que nos ha venido a afectar no solo a Guatemala, sino que también al mundo entero. Cuando un líder, un presidente, clama y dice, solo Dios nos puede ayudar, y le pide, y ve el arrepentimiento del pueblo, que todos ayunaron y oraron, Dios cambiará el destino que le tocaba a esta nación. A Nínive le tocaba la destrucción, vendría juicio y serían totalmente eliminados, y Dios ya no lo hizo. Yo creo sinceramente que Guatemala es un país bendito por Dios. La Biblia dice, bendito los que te bendijeren, y Guatemala bendijo a Israel para que fuera nación y volvieran todos los judíos a la tierra como estaba profetizado desde aquel entonces. Cuando hubo necesidad de dar el voto para poner la embajada de Israel en Jerusalén, Guatemala dio su voto también. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que Dios bendice a aquellos que bendigan a su pueblo. Que Dios oye la oración de los afligidos. Que Dios ve la necesidad del pueblo. Los débiles, los ancianos, los niños están siendo afectados por esta pandemia. Pero también Dios ve el corazón de ti, el corazón de cada uno de nosotros, el corazón de los guatemaltecos y especialmente el corazón del presidente, diciendo, solo Dios nos puede salvar. Yo creo que así son las promesas de Dios. Él ha prometido salvar al que se humilla, al que es humilde de corazón y que clama a Él, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, reconociendo que Él resucitó al tercer día y reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo quiero orar el día de hoy por Guatemala. Quiero orar por ti porque también tú eres Guatemala, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Quiero pedirle a todos que me acompañen en este momento, en este tiempo de oración.
Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, todo lo que pasa en los cielos y en la tierra está bajo tu control, está bajo tus dominios, y tus designios, Señor, se cumplen. Hoy, Señor, Guatemala y el mundo entero se vuelve a ti, y te pedimos como nación, Señor, que oigas nuestro clamor. Padre, gracias, gracias porque yo sé que nos has oído. Yo sé que lo que venía para Guatemala no vendrá, porque tú, Señor, has puesto tu mano sobre este país. Has oído el clamor de todos, desde el presidente hasta el último pequeño que te ha buscado. Y creemos que tú, Señor, eres un Dios perdonador, que levantas el juicio cuando ves que alguien se vuelve a ti con todo su corazón. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en